casi a 15 horas con 44 minutos y ya tenemos a nuestras primeras invitadas del día aquí en el piso. Estamos junto a Gabriela Machi, ella es doctora en Historia, y María Eugenia Gutiérrez, delegada académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la sede Esquel, porque se va a estar llevando a cabo un seminario en el mes de agosto vinculado a los arribos migratorios que han habido aquí en nuestra región. Pero bueno, para brindarnos más detalles están ellas aquí junto a nosotras. Bienvenidas aquí a la Aristocracia. Gracias, bueno, muchas gracias por la invitación. Euge, creo que arrancás vos, ¿no? Ahí para dar la presentación, el marco, y ahí vamos a charlar. Y van a tener consigna con el tema de la nieve. Todo bien y con lo que nos gusta la nieve, pero hay cosas que nos pueden molestar, ¿eh? No es todo romántico siempre. Es verdad, es verdad. Después lo charlamos a eso. Después lo charlamos, un tema muy importante. Fundamental. Fundamental, sí, en días como hoy. Bueno, un poco la idea es presentar la propuesta que va a llevar adelante la doctora Gabriela Machi. Nosotros en la Facultad de Humanidades tenemos una amplia oferta académica de posgrado, 2 diplomaturas, una especialización, 6 maestrías, un doctorado y muchos seminarios de posgrado que se dictan en nuestra facultad con diferente modalidad, presencial, híbrida, virtual, completamente virtual. Y bueno, es un poco la propuesta de nuestra facultad es justamente brindar estos espacios, generar estos espacios y gestionarlos con quien podrían llegar a ser capacitadores que reciben obviamente un espacio de nuestra facultad que está siempre abierta a poder brindar formación que tenga que ver con las ciencias humanas y las sociales, como es el caso del seminario que va a estar dictando Gabriela. Gabriela, también gracias por venir aquí y bueno, seguimos, como me gusta decir también, no solamente produciendo conocimiento, sino exportando conocimiento hacia afuera, ¿no? Contanos cómo se dio este seminario y obviamente cómo es armar toda una ponencia de este tipo. Bueno, un seminario en este caso consta de 7 clases, son 7 encuentros, se va a dictar de manera virtual. Digamos, tiene la facilidad que no solamente sea para las personas de aquí, de la localidad o de alrededores, sino de donde quieran. Y bueno, el trabajo en sí, el seminario versa sobre las investigaciones que yo hice, ¿no? Yo trabajé en migraciones y sigo trabajando en migraciones, que es lo que más me gusta. Y en este caso específicamente migración italiana y sirio-libanesa, que es la que yo trabajé en las tesis de grado y posgrado. Que tiene una fuerza muy importante acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ambas migraciones, sin dejar de lado el resto, solamente que puedo hablar con más precisión de estas dos, que son las que yo investigué. Pero sí, tienen una impronta muy importante, no solamente en el ámbito económico o político, sino también cultural, edilicio, como en el caso de los italianos. Bueno, vos trabajaste también, lo linkeás también, trabajaste muchas veces con lo que tiene que ver con la arquitectura de nuestra ciudad. También hay un trabajo realizado. Sí, hace unos 2 o 3 años, no, un poco más, como 4 años atrás, hice un trabajo yo trabajo como docente en la Facultad de Ciencias Económicas, en este caso el posgrado se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y en ese caso hice un trabajo de investigación y de extensión entre el municipio, entre cultura y turismo, de un recorrido turístico patrimonial de la ciudad. Y involucré el tema de las construcciones que participaron los italianos. Perdón, ¿y se llevó adelante por parte de...? Lamentablemente no, siempre por las benditas razones económicas. Bueno, habría que crear una Qué buen proyecto que tenías ahí, qué alucinante fue. Está terminado, fue presentado y todo, elevado a Trelew y debe estar ahí durmiendo en algún lugar, lamentablemente, pero bueno, espero que en algún momento venga alguna gestión que realmente le ponga pilas. Totalmente. Porque de hecho el recorrido tenía la propuesta de observar los edificios, la impronta, en este caso de mano de obra italiana, en algunos casos, en otros casos por ahí no, y terminaba en el recorrido en el Museo de Esquel, ¿no? Hay algo mencionaste, pero ¿qué es lo que se aborda cuando se habla de arribos migratorios? ¿Qué es lo que se aborda además de todo esto que estás contando? En realidad... Más en profundidad, digamos. Claro, los trabajos que yo hice de investigación tienen un carácter histórico y antropológico. ¿A qué me refiero con esto? Que yo trabajo lo que es la impronta de estos grupos migratorios en la región o su vinculación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sirio-libaneses, el entramado que hay y vinculación con los pueblos originarios y cómo utilizaron la dinámica económica para ir
enlazando ese trabajo previo, ¿no? Esa matriz, diríamos, como para insertarse y expandirse en el territorio patagónico en las ramas comerciales principalmente, ¿no? Y después abordo también todo lo que es la parte antropológica, es decir, los cambios que va sufriendo al interior el colectivo migratorio en relación a la sociedad receptora, es decir, en cuanto al idioma, la cultura, los vínculos, bueno, las creaciones de las asociaciones Sí. y demás. ¿Se van transformando digamos, las costumbres que traen las migraciones también al entrar en contacto con la cultura receptora, como decía, está buenísimo Claro. el término, también van transformándose, ¿no? Ambos lados a veces. Claro, exactamente. Hay un ida y vuelta. Sí, hay distintas variantes. Es decir, hoy no se llama ya el famoso crisol de razas y demás, como se decía antes, sino que, bueno, cada cultura va a tener sus características mismas, ¿no? Intrínsecas a cada grupo, pero hay puentes o nexos de comunicación. Puede ser a través del idioma, a través de las comidas, a través de las festividades, a través de los matrimonios, por ejemplo. Claro. O sea, toda esa parte antropológica la he trabajado bastante. El comercio es uno de los lineamientos fuertes que hay en cuanto a los vínculos que se dan culturalmente entre los procesos migratorios también. Es que hay características que se reiteran en pautas, por ejemplo, cadenas migratorias, redes migratorias, formas de vincularse, comportamiento endogámico, exogámico. Esas características se reiteran. Yo trabajé italianos y siro-libaneses, pero es perfectamente comparativo con cualquier otro grupo migratorio. Y lo que varía es en qué van a trabajar, en qué se van a insertar, exacto, o podríamos eso decir en lo que mejor se van a ir especializando. Y traen esas especialidades a algunos de los lugares donde vienen también. Sí, exacto. O las cambian. Las porque, cambian. Por ejemplo, en el caso de los sirio-libaneses, no eran netamente comerciantes. Era mayoritariamente esa una actividad propia de la comunidad judía. Eran más que nada agricultores y se dedicaban al comercio, pero como segunda opción, no era la parte más importante. Pero aquí en el territorio devienen en comerciantes, bueno, ambulantes, fijos, prósperos, otros no tantos. Depende. Gabriela, vos mencionás que estudiaste las migraciones de sirio-libaneses y de italianos e italianas aquí en la región. Sí. ¿También has estudiado las transformaciones que han tenido estos grupos migratorios a lo largo del tiempo o te especificaste en algún momento histórico particular? Mira, yo tomé el arco temporal. Uno cuando hace una investigación tiene que tener un determinado recorte temporal porque si no te expandís hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces el recorte temporal es los primeros 50 años del siglo XX. Siempre retomo de las últimas décadas o la última década del siglo XIX, para no centrarnos como trabajo historia regional, para no centrarnos, por ejemplo, específicamente que Esquel nació a partir del 25 de febrero, ¿no? De 1905, cosa que no es verdad. Claro. Entonces, bueno, justamente había población antes y durante. Entonces, bueno, por eso voy un poquito unos años más hacia atrás. Pero más de 50, 1955 no me extiendo. Bien. Que también coincide de alguna manera con el impacto fuerte de las migraciones que estoy trabajando, ¿no? Ya si uno quisiera trabajar después de 1950, habría que abocarse un poco más a migraciones limítrofes, ¿sí? Claro. Se puede trabajar, en el caso nuestro, la migración chilena, por ejemplo, que es migración y no es migración, porque también, bueno, muchos han constituido el territorio conjuntamente con argentinos cuando se está delimitando el espacio, la frontera y demás. Pero bueno, yo me centré más en este tipo de migraciones. Tanto en lo que tiene que ver con la cultura sirio-libanesa y los italianos, ¿cuáles fueron, tal vez haya varias variables, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los motivos principales de las migraciones de las familias o de muchas de las familias para llegar acá y por qué la elección de estos destinos? Si fueron elecciones, ¿no? Bueno, ahí entran en juego, por ejemplo, el tema de, como mencionaba, las redes migratorias y las cadenas migratorias. Qué bueno esos dos términos. Sí, generalmente no son propios, o sea, de otros marcos teóricos de otros antropólogos e historiadores. Generalmente migra uno que sería como el punta de lanza, diríamos, ¿no? O un grupo familiar o un grupo, ¿no? Pueden ser amigos, hermanos y demás. Y después a través de los comentarios que van llegando, que no eran WhatsApp en esos momentos. No, por supuesto.
eso va atrayendo a otros, ¿sí? Con nacionales de distinta índole, pueden ser de aldeas cercanas, pueden ser parientes directos o no, y las razones son variadas, van desde económicas hasta religiosas, situaciones de guerra también, étnicas. Sí, la guerra tiene su impronta, pero hay como un mito generalizado de que todo el que llegó acá es sí o sí por la guerra, y no necesariamente, ¿sí? Hay casos en los que han llegado por razones familiares, por decir, bueno, me quiero desprender de la familia y me voy a América porque está de moda irse a América. Y está buenísimo, está contando. Bueno, aparte hay muchos que se vinieron antes de la Primera Guerra, por ejemplo. Claro, sí, tanto sirio-libaneses como italianos, hay muchos que vinieron antes. Hay personalidades destacadas que rompen con el estereotipo migrante, como fue Hugo Rollero entre los italianos, que él viene no por una necesidad económica, una persona formada, que acá tiene una impronta tremenda, no solamente como médico, sino como político, en cultura, en la fundación del periódico, y que después de hecho decide volver para pelear en la Primera Guerra, y después regresa, o sea, es muy, no son todos así, pero digamos, hay variantes. Hay variantes, ¿no? Sí, hay muchas variantes. En el caso de los sirio-libaneses hay muchas variantes vinculadas, sí, a lo económico, pero también a lo étnico. Sí, mucho a lo étnico, porque, por ejemplo, la religión juega un factor muy importante dentro de ese grupo, que si bien acá la mayor parte que se instalaron son drusos, de religión drusa, y en menor medida católicos maronitas e islámicos. Y bueno, hay sectorizaciones en ese aspecto, no se vinculaban unos con otros de distintas religiones. Es interesante esto, saber que las tradiciones, las costumbres, las religiones que tienen allá, a veces, esto me lo imagino, te lo quiero preguntar también si en el estudio está, que hay veces que si bien las tensiones pueden estar en las ciudades o pueblos de orígenes, tal vez las inclemencias, las adversidades que tienen que hacer para llegar a un lugar, establecerse, producen que esas diferencias que hay en otros lugares aquí se borren o al menos se limiten esas fronteras, se vayan borrando. Eso va pasando a partir de la segunda o tercera generación, en donde se rompe un poquitito el comportamiento endogámico del grupo de los connacionales. En algunos más que en otros, en los italianos es un poquito más veloz ese proceso de exteriorización con esa sociedad receptora, ya sea Esquel, los alrededores y demás. Y con el grupo sirio-libanés ya es más hacia la tercera generación. Mirá. Es un poquito más... Porque la cuestión vincular desde lo religioso y desde lo étnico es muy fuerte en esta comunidad. Es muy fuerte. Entonces, bueno, se trató por lo menos entre la primera, la generación arribada y los hijos, seguir manteniendo ese comportamiento endogámico, inclusive, bueno, matrimonios de primos cruzados y demás, que en cambio en los grupos como el italiano, o ha pasado con otros españoles y demás, ya se exterioriza un poquito más a partir de la segunda generación o tercera. Pero tiene que ver también con las similitudes por ahí culturales que vienen de previos inmigrantes, ¿no? También. En la Argentina, digo, no específicamente aquí en nuestro lugar. A ver, los primeros que fueron arribando se vincularon, por ejemplo, con nativas. Generalmente migran hombres, ¿sí? La migración es mayoritariamente masculina, tanto la italiana como la sirio-libanesa, y las mujeres es posterior el arribo, ¿sí? Eso se dio, es una característica general de esos tiempos, ¿no? Es una característica bastante marcada, sobre todo arribando a territorios como el nuestro, claro, que era... más hostiles, entre comillas. Mucho más hostiles, y se lo consideraba pasando la frontera. Claro, ¿no? A eso me refiero. Entonces, bueno, acá se venía porque te traía el futuro marido, el padre, o en el caso de la mujer, ¿no? Totalmente. Y más en las sirio-libanesas, que las mujeres solas no podían viajar, si no era expresamente con algún pedido de matrimonio. Pero bueno, estas pautas van cambiando de alguna manera, pero esa apertura se da ya después de la tercera. Después de la tercera generación, claro. Después de la tercera. Antes, no. Claro. Es bastante difícil. Inclusive en la herencia de las actividades comerciales, ¿no? Totalmente. O sea, por lo menos las primeras generaciones se trata de que se queden en el núcleo familiar para dar perpetuidad al negocio. Totalmente. Consúltame de mi parte que tiene que ver con en el proceso de investigación, de trabajo de territorio, de vínculos con las familias, etcétera, etcétera. ¿Te encontraste con datos o algún dato en particular o alguna historia en particular que te llamó
la atención particularmente que haya tenido por el impacto. Hoy nombrabas a Rollero, ¿no? El impacto que tuvo aquí en nuestro lugar. ¿Alguna otra que recuerdes, tanto de la sirio-libanesa como la italiana, que digas, está marcado, tal vez no lo reconocemos, no lo vemos o no lo charlamos cotidianamente, pero está ese impacto migratorio en la cultura nuestra? Lo de Rollero fue algo que ahí lo nombraste. Claro, sí, típico, porque ¿no? Además era como el Da Vinci del local, diríamos, ¿no? Fue tan versátil, hizo tantas cosas que bueno, lo conocen la gran mayoría. Bueno, dentro de la comunidad italiana hay un montón. El Tarpesi, el primer Tarpesi que llega fue el primer basurero municipal. Mirá, por ejemplo. Esos datos. Que bueno, hacía la recolección de residuos con un carro de madera, que él mismo lo pintaba. No, él lo hacía. Sí. Bueno, De Vincenti fue el primer bicicletero de la región también, cuando acá ni conocían la bicicleta. Le decían, en el campo, él primero venía desde la costa, no todos arribaban desde la cordillera, muchos arribaban, los sirio-libaneses también, la mayoría de la cordillera, pero muchos venían de la costa también y desde Madrid. Y los que ahí nombraste a Madrid, pero los que venían de la cordillera, ¿por dónde ingresaban? Lo que llamaban la línea sur, es decir, descendían por lo que era la meseta, el sector de Valcheta, Maquinchao, hasta donde llegaban los rieles, y después empezaban a descender a caballo, en carreta, a pie, como se podía. Qué buen laburo, qué laburo. Me gustaría convocar a aquellas que están escuchando, porque pueden ser parte también de este seminario, ¿no? ¿De qué manera pueden ser parte de este seminario y a quiénes va dirigido, obviamente? Bueno, va dirigido, es un seminario de posgrado, es decir, aquellos que lo transiten tienen que tener una carrera mínima de 4 años, pueden ser profesores, antropólogos, historiadores, sociólogos, quienes deseen dentro del tema. Y también van a haber 2 clases que son abiertas a aquellos que sean estudiantes y bueno, estén interesados en el tema. Público en general no puede ingresar, ¿no? No, ahí es, claro, hay esa especificidad de la materia. Especificidad y una especie de restricción que tiene que ver con tener una formación de base, que es la que te permite después consolidar unos saberes más especializados. El posgrado se vincula con eso, básicamente, se vincula con la especialización, la actualización y demás, entonces tenés que tener alguna formación. ¿Y esas 2 clases que nombraste después también están relacionadas con esto? Sí, ok, pensé que las 2 clases no. No, sí, lo que pasa es que para eso, por ejemplo, yo en el programa agregué 1 o 2 textos que son, digamos, de un conocimiento general, del contexto económico y local, como para aquellos que no tengan ese piso de formación, bueno, puedan contextualizar la particularidad, ¿no?, del trabajo. Brevemente, yo sé que es amplio el abanico de tiempo, pero si tenés que sintetizar y decir en qué contexto económico-social llegan a este lugar en ese tiempo los migrantes, ¿qué característica podrías dar de ese contexto económico-social? Es que van llegando, tenés tramos. No es igual la Argentina de fines del siglo XIX a la del 50. Exacto. Porque los últimos ya llegan dentro del peronismo. Mirá, hay 2 o 3 tramos entonces de llegada. Claro, perfecto. Sí. O sea, va disminuyendo, ¿no? Acercándonos a los años 50, va disminuyendo. Ese es el último impulso migratorio que hay con la política peronista. Va bajando. Claro, va disminuyendo. Es otro dato interesante, no sabía. Sí. El pico migratorio es entre 1880 y 1914. ¿Y después con la Segunda Guerra hubo algún otro? Por eso, después de finalizada la Segunda Guerra, con políticas de Perón, algunas tenían que ver de reagrupamiento familiar y demás, bueno, hay un impulso, un nuevo impulso, claro, que por ejemplo ahí llega otro grupo de italianos. Sirio-libaneses hay casi no, prácticamente, pero italianos sí. Ahí llegaron muchos de las familias, los Burela, los Topacini y demás, ellos han llegado todos después de esa etapa. Debe ser alucinante cuando vas estudiando, cuando vas realizando todas estas cuestiones. Yo me imagino esto, pero me imagino salir a la calle cuando te vinculas con tu propio vecino, vecina, con el propio comerciante y lo ves y estudiaste todo lo que viene de atrás de la familia. Debe ser que no podés evitar hacer toda esa cadena, ¿no? Claro, más allá de la profesión y todo. Esa es la riqueza del trabajo en clave regional, ¿no? Digamos que de alguna manera potencia el recurso que ya tenemos en la localidad y aparte visibiliza que tenemos una historia, que tenemos una cultura, que tenemos una educación, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar es muy interesante la perspectiva en este anclaje que propone el seminario en lo que es la historia regional.
¿Cómo se pueden anotar? ¿Cuáles son las formas de anotarse y hasta cuándo tienen tiempo? Hay un formulario de Google disponible que después se los hacemos llegar si Ujú. no lo tienen. Y si no, cualquier consulta a delegación esq@fhcs.unp.edu.ar, que es el mail de la Delegación Académica de la Facultad de Humanidades acá en la sede Esquel, donde pueden hacer también sus consultas. Sí, Hay perdón. hay una preinscripción hasta el 7 de julio. Hasta el 7 de julio. Claro, porque la primera clase empezaría el 12 de agosto. Podemos hacer un refuerzo antes del 7 de julio, si les parece. Bueno, Encantados. encantadísima, sí. Dale. Ujú. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, están Bueno, muchas invitados. gracias a ustedes. Gracias. Vamos a